Bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora. Voy a continuar. Gracias por el espacio. El tema de la mesa redonda de hoy es enfermedades de la aorta y de las arterias periféricas. Bien, ¿qué podemos decir de este gran vaso de la aorta? Pues es un conducto, es una bomba, está considerada como la segunda bomba. La primera bomba es el corazón. Entonces es lo que vamos a ver. Tiene muchas enfermedades, pero vamos a ver como un síndrome aórtico agudo. La aorta es un conducto singular que transporta durante la vida de una persona, miren, 200 millones de litros de sangre. Y se encuentra dividida por el diafragma en aorta torácica y en aorta abdominal. Para la parte de cardiología, nosotros abordamos la aorta desde el punto de vista más torácico, ¿no? Patologías de el arco aórtico, de la aorta ascendente torácica, del arco mismo y de la aorta descendente torácica. Eh, esta división es bastante importante para, sobre todo, para determinar algunas enfermedades. Como cualquier vaso, tiene tres capas: la íntima, la media y la adventicia. Y esta aorta solo es palpable a nivel abdominal, ¿no? Cuando en pacientes delgados, sobre todo, y en otro lado, no podemos palpar. Es fundamental, como habíamos visto, en el control de la presión, de la resistencia vascular. Este gran vaso es una arteria, es un gran vaso, es una arteria grande, no determina la presión, que es bastante importante también saberlo, ¿no? Y como cualquier vaso, también tiene resistencia vascular sistémica y la frecuencia cardíaca mediante receptores responden a la presión localizadas en la aorta ascendente y en el arco aórtico. Eso es bastante importante desde el punto de vista de presión, porque en este arco aórtico y en las carótidas mismas se encuentran varios receptores, son como switches que cuando la presión baja o sube, estos se activan, ¿no? Entonces eso es importante saberlo. La aorta, como les decía, es la segunda bomba y esa función como segunda bomba se conoce como función de Wilkinson. Entonces, a veces les pueden preguntar, es de Wilkinson. La segunda bomba, su función es durante la diástole, que es la de gran importancia no solo para la perfusión coronaria. Entonces, el corazón y la aorta son considerados bombas. Los vasos también son pequeñas bombitas, puesto que tienen la propiedad de contracción, ¿no? Y de dilatación. Entonces, eso es, y esto se ve un poquito más en la aorta. Pero ¿por qué la aorta es bastante importante? Porque cumple una función que durante la diástole, sobre todo esta función de bomba, recordemos que el corazón se nutre en diástole. Entonces, quien hace esta función de bomba, de inyectar sangre para alimentar, es la aorta. Por eso es su importancia. El índice de expansión torácica, como cualquier vaso, ¿no? Se contrae, se elonga o se dilata. En torno está a 0,9 milímetros en varones. O sea, como es un vaso que es elástico, se puede estar dilatando. Y si se dilata más, ya vamos a ver que es una patología como aneurisma. Entonces, eso es normal. Miren, ¿cuánto dilata? En varones 0,7 milímetros, ¿no? El índice de 0,9 y 0,7 en mujeres para cada 10 años de vida. O sea, sí se dilata. Nuestra aorta se dilata en la medida que pasa una década, más en los varones 0,9. Entonces, esa dilatación a veces es muy acelerada o muy rápida, lo que va a ocasionar algunas patologías que vamos a ver, como cuáles, como aneurisma. Entonces, la dilatación de la aorta
recibe el nombre de aneurisma, mientras que la dilatación de las venas reciben el nombre de varices. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver de la aorta. Miren, estas dilataciones es un vaso que se ha dilatado. Normalmente dice que se va dilatando 0,9 milímetros, o sea, menos de 1 centímetro en 10 años en un varón y menos de 0,7 milímetros, casi medio centímetro y un poquito más en 10 años en mujer. O sea, sí se dilata en la medida que pasan los años, pero a veces se dilata por algunas condicionantes fisiológicas o de enfermedades mismas del paciente, que va a determinar estas enfermedades. Entonces, el aneurisma es la dilatación patológica que involucra uno o varios segmentos del lumen aórtico. Entonces, cuando encontramos un aneurisma, estamos obligados en buscar en todo el trayecto de la aorta, ¿ya? Y la clasificación, según la dilatación de nuestra aorta, pues si es una aorta, puede ser fusiforme, sacular o pseudoaneurisma. Entonces, las dilataciones, según la forma, que son los aneurismas, nosotros podemos tener aneurismas saculares como esto, aneurismas fusiformes o pseudoaneurismas. Bueno, no comprometen toda la luz. Entonces, la aneurisma torácica de una aorta, ¿cuál es la causa? ¿Por qué se dilata, no? Entonces, ¿por qué se dilata esta arteria, la aorta? Otra vez es la arteriosclerosis, ¿m? Lo que daña el endotelio, lo que veíamos en hipertensión como placa de ateroma. También esta arteriosclerosis está como causa principal de aneurismas. Otras causas, la misma hipertensión, síndrome de Marfan, aorta bicúspide, arteritis, inflamación de las arterias, ¿no? De células gigantes, sífilis y traumas. Entonces, todas estas situaciones, estas enfermedades pueden hacer que se dilate la aorta. Entonces, y eso se llama aneurisma. El problema es que cuando se dilata y aneurisma, es fácil que se rompa, haya ruptura, ya que es lo que vamos a ver. La mayor parte de las enfermedades que vamos viendo, este aneurisma puede estar dilatado y puede ser un hallazgo casual, ¿no? Entonces, puede ser asintomática. Y muchas veces es así, ¿no? Nosotros hacemos un estudio de angiotomografías, qué sé yo, y se encuentra. Ahora, todo con resonancia, se encuentra dilataciones de la aorta. Las indicaciones cuando nosotros esta dilatación, este aneurisma ya requiere abordaje quirúrgico, cuando hay síntomas de compresión, depende de dónde se ubiquen los aneurismas, ¿no? Crecimiento rápido, más hipertensión, es postraumático, pseudoaneurismas y aneurismas mayores de 6, ¿no? centímetros o 60 milímetros en Marfan de 4 a 5. Aneurismas donde en la aorta torácica. Esta corte incluso ha bajado, o sea, cuando ya es de 5 centímetros, o sea, 50 milímetros la aorta. Entonces, vemos nosotros la aorta, por ejemplo, si dilata mucho esto, más de 5 centímetros, está bien dilatada, es fácil que se va a romper, va a haber ruptura. Entonces no debe pasar ahora, según la guía última, está en 45. Ya tiene que tener un abordaje, ya sea quirúrgico o endoprótesis, ¿no? Entonces, eso es lo que nos quiere decir. En Marfan, los pacientes con Marfan también tienen esto, por lo mismo En la aneurisma de aorta torácica, por ejemplo, podemos pedir nosotros cómo nos orientamos, porque toda esta patología es asintomática, ¿no? O sea, nos podemos orientar cuando un paciente tiene síndrome marfanoide o tiene Marfan, hay que pedirle, ¿no? Y nos encontramos con radiografías, ecografías, qué sé yo, o resonancias. Miren, esta placa, por ejemplo, nos está dando una dilatación de la aorta. Si nosotros vemos y sabemos ver las placas, aquí hay como algo, como una estructura convexa, como un tumorcito alrededor del hilio, ¿no? De los pulmones y entrando en la auricular izquierda. Esta de acá, que no es normal. No es normal verla. Esta misma es la proyección en placa de esta aorta que está dilatada en forma sacular de la aorta torácica. De igual manera. Entonces, si vemos unas placas así, nos podemos orientar a nosotros que este paciente puede tener un aneurisma. Estas ya son tomografías, resonancias, ¿no? Reconstruidas. Miren cómo está la aorta, toda dilatada.
Entonces, la clínica, como dijimos, es asintomático en el 40%. Pueden haber complicaciones vasculares, compresión de estructuras vecinas, rotura, que es la más, ¿no? Digamos, emergencia, ¿no? Cuando se rompe. El examen físico puede haber un soplo diastólico aórtico, por lo mismo que hay una insuficiencia aórtica. Los pacientes con Marfan o Ehlers-Danlos a veces cursan con estos problemas de aneurisma. Y tú lo auscultas, puedes auscultar un soplo diastólico en foco aórtico. ¿No? Entonces, de regurgitación aórtica, de insuficiencia aórtica. O puedes encontrar de repente a nivel de, otra vez de abdomen, sobre todo donde pulsamos nosotros, podemos palpar la aorta en el abdomen, una masa pulsátil supraesternal, de repente a nivel de la horquilla esternal, supraesternal, también podemos poner nuestro estetoscopio y podemos observar eso. Pulsos asimétricos, el síndrome de vena cava superior y algunas embolias, o sea, hay fenómenos embólicos. Pacientes de repente pueden debutar con stroke porque como es un vaso que se ha dilatado, puede formar coágulos en el aneurisma mismo. Entonces eso puede migrar y dar embolismo. Entonces, en Marfa podemos encontrar dilatación de la raíz de la aorta. La raíz de la aorta es el anillo aórtico en sí, el seno de la aorta y la aorta torácica ascendente, ¿no? El callado de la aorta. Entonces, podemos encontrar eso. Y bueno, eso ya hay una defectuosa a nivel, es una collagenopatía, ¿no? Ehlers-Danlos también va a haber a nivel de la aorta ascendente, encallado, y otras causas como aterosclerosis, sobre todo en aorta descendente, aneurisma a nivel de aorta descendente y placas de ateromas. Y traumatismos, ¿no? Cuando hay traumatismos también puede tener hematomas, aneurismas. ¿No? Takayasu, infecciones, sífilis, posquirúrgico pueden dar. Posquirúrgico sobre todo cuando hay reparaciones de válvulas, ¿no? Válvula cambio, recambio de válvula aórtica pueden ocasionar aneurismas. Complicaciones de la aorta ascendente puede dar. ¿Qué complicaciones cuando pueden dar? Insuficiencia aórtica, como les decía, puede generar insuficiencia aórtica, insuficiencia cardíaca, compresión coronaria, taponamiento pericárdico cuando se rompe, ¿no? La sangre, o sea, va a ir disección, embolia cerebral y embolia periférica. Entonces, el diagnóstico es por imágenes, tomografía, resonancia, ortografía, ecografía, los que tenemos. Entonces podemos, y el tratamiento es quirúrgico o endoprótesis. El tratamiento médico solamente es, si es hipertenso, tenemos que controlar y ahí sí ser bien enfáticos, ¿no? Mandarnos a menos de 120/80, de las cifras bien bajas, porque si no va a condicionar más patología a nivel del aneurisma. Beta bloqueadores, para que la frecuencia cardíaca también no esté muy acelerada y eso hace mayor pulsaciones, mayor frecuencia, mayor dilatación. Tratamiento percutáneo, ujú, y tratamiento quirúrgico. Entonces, el percutáneo son las endoprótesis, los stents, ¿no? Esta es una aorta dilatada, por ejemplo, va una malla metálica y se coloca, ¿no? Percutáneo y protege ya al saco antes que se rompa, ¿no? Entonces, eso se coloca igual que colocar un stent, por cateterismo. Ese es en endoprótesis. A veces es más fácil en la aorta, por ejemplo, aquí esta porción de acá es aorta ascendente torácica, callado y aorta descendente torácica. Hasta aquí todavía es un poco más complicado exponer a veces en la aorta ascendente. Cambian la válvula y ponen un tubo valvado. Entonces, esos son sus tratamientos. Aquí otra vez son ejemplos, porque no solamente puede haber dilatación en la aorta torácica, sino también en la aorta abdominal, a nivel ilial, renal, ¿no? Van poniendo las prótesis, ¿no? Y hay que tener cuidado que también la prótesis no cierre la arteria renal, ¿no? Entonces eso puede ocasionar una estenosis. El aneurisma de aorta abdominal, más frecuente que los torácicos. Miren, en la aorta, incidencia aumenta a veces en los últimos 30 años. La principal causa es la aterosclerosis, ¿no? Las placas de ateromas. Factores de riesgo pueden ser hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, factores genéticos, edad, ¿no? Y la proporción es más en hombres del aneurisma a nivel de la aorta abdominal de 9 a 1. Entonces,
Y la clínica, igual la mayoría del diagnóstico es incidental. Uno hace una ecografía, por decir, está viendo de repente vaso o vesícula y se encuentra que está dilatada su aorta abdominal. Sí, así son los hallazgos. Un crecimiento rápido, ruptura inminente, dolor intenso en espalda, flancos, radial glúteos, shock hipovolémico si se rompe, obvio si la sangre se va, ¿no? Es una aorta, o sea, pulsa, pero bien. Masa pulsátil, soplos abdominales, inguinales, pulsos distales atenuados. Otra vez la etiología es la misma, aterosclerosis, disminución de fibras elásticas, factores genéticos, traumatismos, infecciones como salmonela, estafilococo. ¿Mm? El diagnóstico por imágenes, ya sea ecografía, tomografía, angioresonancia o sí, pues, resonancia con contraste. Eso es en cuanto al, sí, al aneurisma, que también es una patología de la aorta. Ahora lo que nos vamos a ver es el síndrome aórtico agudo como enfermedades de la aorta. El síndrome aórtico agudo incluye tres patologías. Es tan similar como el Zika, ¿no? Síndrome coronario agudo, también tres patologías. Aquí también tres patologías. Es similar porque también hay dolor. Entonces, este es el aorta, es una emergencia. Son de emergencia. ¿Qué patologías son? Los síndromes aórticos está como síndrome porque sus síntomas se parecen en los tres, ¿no? Entonces, más el, el discernir qué patología es, se va a hacer con ayudas de imágenes. Los síndromes aórticos se definen como procesos agudos, ¿no? Como su mismo nombre dice, síndrome aórtico agudo de la aorta, que presentan características clínicas similares y acarrean la ruptura de la íntima y de la media, constituido en tres entidades. Las tres patologías que engloba el síndrome aórtico agudo es disección aórtica, miren que es la más frecuente disección aórtica, que generalmente nosotros vemos en los pacientes con Marfan, ¿no? Cuando es un Ehlers-Danlos, los Marfan, hay que pensar en una disección aórtica, paciente que viene con mucho dolor lacinante, brusco, diaforético, con dolor en la espalda y tiene así un aspecto marfanoide, piensa que está diseccionando su aorta, porque es 80% en frecuencia de los tres, es más frecuente disección aórtica. La otra patología que involucra al síndrome aórtico agudo es hematoma intramural, un 15%, y la úlcera penetrante, un 5%. ¿Ok? Vamos con disección de aorta. Dice que alrededor de 2.000 casos anuales en USA y es más frecuente otra vez la proporción de más en varones que en mujeres de 2 a 1 y la edad de presentación está entre la sexta y séptima década y la mortalidad es 1% por hora en las 48 horas. 65% de la aorta ascendente, miren la presentación más de la disección, es en la aorta ascendente, 20% en la descendente y 10% en el callado. Y apenas un 5% en abdominal. Entonces, la disección, ¿por qué se da un poco más a nivel de la aorta ascendente? Esos obedecen sobre todo al estrés del endotelio, al estrés del endotelio, ¿no? Por estos cambios de presión y el mismo, ¿no? El flujo tampoco es tan laminar. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que todo vaso, y habíamos dicho que tiene una íntima, una media y una venticia. En la disección aórtica, entonces se ve comprometida la íntima y va disecando, ¿no? La media sin haber ruptura. Y a través de la media es donde esta sangre va a fluir. Entonces, y de acuerdo, también esto más es una clasificación para el abordaje quirúrgico, ¿no? O de las endoprótesis tenemos varias clasificaciones, la del Kay y la de Stanford. Entonces, la que van en clasificación uno, 2 y 3, la que va a la aorta, la que involucra porque estos tres vasos, lo que estamos viendo aquí, Doctora, eh, sí, perdón que la interrumpa, es que algunos compañeros tienen una recuperación programada de otros ya, cursos, como, no, como la teoría se extendió un poco más y, sí, pues sí, ellos se van a retirar.
Ya, no hay problema, no hay Ya, problema. Yo gracias. les voy a compartir la presentación también. Ya, muchas gracias, doctora. Sí, también es un tema más genérico, ¿no? No es un tema muy... Ujú. Sí, no se preocupen. Ya, no se preocupen. Sí, yo también estoy con el horario, o sea, mi horario normal es de 12 a 1, sí, también. Entonces, en la de Beckey tenemos, ya, en el arco aórtico nosotros tenemos la carótida común, ¿no? Derecha, la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Estos tres vasitos son esos. ¿Sí? Entonces, cuando involucra hasta la subclavia, nosotros decimos es la clasificación A. ¿Mm? Y la clasificación de Beckey. Entonces, la aorta descendente, miren, todo lo que está rojo, esto es para, sobre todo, el abordaje. ¿Cuál es la presentación que trae el síndrome aórtico agudo que vamos a ver? Esta es la misma sintomatología, la misma, los signos y síntomas para las tres, la disección de aorta, el hematoma y la úlcera penetrante. Va a haber un dolor penetrante, es agudo, es brusco, no es de que estaba una semana con dolorcito, no, de un momento al otro, dolor penetrante, desgarrante, el paciente no lo tolera, o sea, está con un dolor ni siquiera con los narcóticos como morfina, de rotura o cortante. Lo abrupto de su aparición es su característica más específica, ¿ok? Entonces, a veces entra al diagnóstico diferencial de un infarto, ¿no? Pero este dolor es mucho más que un infarto y es más en la espalda y es brusco. El infarto todavía el paciente de repente lo ha tenido en la mañana y ahora pasa 2 horas, está más, ¿no? Y no es tan, lo tolera. En cambio, este es un dolor que no lo deja ni busca una posición antálgica, está diaforético el paciente, ¿no? La localización más frecuente de dolor es el tórax, 80%. El dolor es torácico anterior suele estar asociado a la descendente anterior tipo A y el dolor de espalda o de abdomen a la disección aórtica tipo B. Entonces, el tipo B va de la subclavia hacia abajo, la aorta torácica, y el tipo A va agarrando todo el arco aórtico y la aorta ascendente, ¿ya? Entonces hay déficit de pulso, por lo mismo, ¿no? La sangre ya no está fluyendo a través del vaso, está fluyendo sí, pero en su pared, está en la muscular, entre la muscular y la adventicia, ¿no? Darse 30%, entonces el paciente está chocado, está con pulsos bajos, 30% de los pacientes con disección tipo A y 15% de tipo B. Los pacientes con disección aórtica aguda tipo A sufren la doble de mortalidad que los pacientes con tipo B, ¿no? Eso por lo mismo, como está cercano a la salida de todo el corazón, va a haber un taponamiento porque la sangre finalmente va a haber un derrame pericárdico, ¿no? Sanguinolento, obvio, se choca el paciente y va a haber un taponamiento cardíaco cuando es disección de tipo A. ¿Cuáles son las complicaciones de la disección? La regurgitación aórtica puede acompañar, ¿no? La insuficiencia en disección tipo A, la ruptura aórtica aguda, se rompe. La regurgitación aórtica suele ser la segunda más frecuente causa de disección de aorta y la más grave, ¿no? Taponamiento que hemos dicho y el síndrome de hipoperfusión. Entonces hay un dolor otra vez retroesternal, insuficiencia cardíaca, hay angina, el paciente como no le llega sangre, va a haber síncope, va a haber signos de bajo gasto, el paciente está chocado, taponamiento cardíaco, eh, desorden cerebrovascular, paraplegia, ¿no? Esto por falta de perfusión a los órganos, ¿no? Entonces podemos tener disección también por el tiempo de evolución aguda, menos de 14 días y crónica, más de 14 días, ¿no? Y por la clasificación Stafford A o B. Y bueno, esto es lo mismo, patologías con la más frecuencia y los porcentajes. En el examen físico tendremos un paciente con hipertensión factor como desencadenante. Al momento de la disección podemos encontrar hipotensión arterial, podemos encontrar hemopericárdico, pseudohipotensión, afectación de la subclavia, soplo diastólico, signos de falla cardíaca, ausencia de pulsos, trastornos neurológicos y paraplegia. Entonces, la radiografía de tórax hasta un 80%, silueta ensanchada que habíamos visto, mediastino ensanchado por el mismo derrame pericárdico, signos de calcio, derrame pleural, congestión pulmonar. Vamos a tener así la aorta bien dilatada y con un corazón, una silueta cardíaca agrandada.
por el taponamiento cardíaco. Podemos tener aquí signos de calcificación, la aterosclerosis de la aorta, que se pueden ver algunas placas. ¿No? Un EKG, el más común es la hipertrofia, por lo mismo que el paciente es hipertenso, hay hipertrofia del corazón, puede tener un ST deprimido, ya, angioresonancia, método de elección. Entonces, el diagnóstico otra vez es la resonancia, la angioresonancia con contraste, la ecografía a veces nosotros podemos ver también. Y el tratamiento igual es quirúrgico, urgente, ¿m? Igual que la demás, quirúrgico o prótesis. Y el hematoma intramural se diagnostica por presencia de engrosamiento de la pared, acúmulo de sangre, afectación de aorta ascendente o descendente. La- los signos y síntomas que hemos descrito son los mismos de la disección de aorta. ¿M? Por eso es un síndrome y bueno, y las enfermedades. Y la úlcera es la misma, la úlcera es un poquito más, digamos, no tan aparatoso el cuadro, pero sí nos traería también a dar problemas como rupturas. Todas estas, tanto la disección, el hematoma y la úlcera penetrante, pueden determinar en ruptura de la aorta. Eso sí son fulminantes, ¿no? Bueno, ahí nos quedamos. Eso es otro. Lo voy a poner el otro mejor, como no hay grupo. Ya, ahí nos quedamos, chicos. También se nos está, y de repente en la de venosa pongo un poquito de la enfermedad arterial periférica. Ahí estamos quedando. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Ya, doctora. Pi. Gracias. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, Ya. doctora.